Bien, ahora hermanos, vamos a la palabra del Señor. ¿Quiénes se recuerdan cuál es el nombre de la serie que estamos estudiando durante estos días? ¿Cuál es el nombre de la serie que estamos estudiando durante estos días? Vamos a ver. ¿Alguien se lo sabe? Que se ponga de pie y lo diga así con voz de mano. Rafael Martín. Vamos a ver. Disciplinas que transforman. Disciplinas que transforman. Se llama la serie que estamos desarrollando estos días. El domingo anterior se les estuvo compartiendo el tema de la meditación. Y hoy este día, siguiendo las disciplinas que transforman, vamos a hablar acerca de la disciplina de la oración. Vaya conmigo a la palabra del Señor, por favor, y busque el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33, verso 3. Jeremías capítulo número 33, verso 3. Ese versículo lo podemos de memoria la gran mayoría de cristianos. Jeremías capítulo 33, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Lo repetimos todos, hermanos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en gloria, en esta preciosa y bella mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias por esta oportunidad maravillosa que hoy nos concede. Gracias por este privilegio tan grande de poder estar aquí en tu casa y poder hoy, Señor, meditar a través de tu palabra. Te pedimos que mientras meditamos en ella, tu Espíritu Santo tome control de cada una de nuestras vidas y que todos los que aquí estamos seamos edificados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, todas estas disciplinas de las cuales vamos a estar estudiando durante estos días tienen el poder, pudiéramos decir, o la cualidad que si nosotros las practicamos, nuestras vidas van a ser transformadas. Ese es el sentir de la serie, que si nosotros practicamos estas disciplinas, nuestras vidas van a ser transformadas. Y hoy a mí me toca hablar acerca de esta disciplina que tiene que ver con la oración, la disciplina de la oración. Y nosotros como cristianos sabemos que la oración es una de las bases fundamentales para que nosotros podamos tener una vida cristiana victoriosa. Sin embargo, casi siempre que hablamos de la oración, la gente, si a alguien le decimos, le asignamos y le decimos, mire, háblenos acerca de la oración, la gente tiende a decir, ese es un tema trillado. O sea, eso quiere decir que se ha hablado mucho acerca de la oración. Es más, yo les aseguro que más de alguno hoy va a decir, el mensaje de hoy no estuvo tan bien, de la oración nos volvió a hablar el pastor. O sea, como quien dice, siempre nos hablan de lo mismo. El mensaje no sirvió porque nos hablaron acerca de la oración. Y es algo que lo tomamos así como que no tiene mucho sentido, que no tiene mucho valor para nosotros. Pero yo quiero en esta mañana, a través de este pasaje y otros que voy a estar compartiendo con ustedes, hablarles acerca de que le demos respuesta a algunas preguntas que yo me he planteado. Número uno,
¿por qué nos cuesta tanto orar? No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros orar? O sea, eso es una de las cosas que yo creo que como cristianos casi siempre decimos que nos cuesta el tema de la oración, nos cuesta orar. Cuando nosotros hablamos con alguien que está pasando por alguna situación, alguna crisis, y lo primero que dice es que viera, a mí, pastor, a mí me cuesta orar. ¿Por qué nos cuesta orar? Número 2, ¿por qué no nos gusta casi que hablemos acerca de la oración? Sí, hermanos, si la oración es la base de la vida cristiana, es parte de lo más básico de la vida cristiana, ¿por qué casi no nos gusta que nos hablen acerca de la oración? La vez pasada yo les hablaba acerca de la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana nuestra, hermanos, está tan, pudiéramos decir, centrada en sí mismo. El ser humano está tan centrado en sí mismo, en que no quiere que nadie le diga nada, en que no quiere depender de nadie más, ¿verdad? Sino que quiere, la persona quiere ser libre. Y en ese sentido de libertad, de no depender de nadie, a nosotros no nos gusta depender de Dios. Aun cuando somos cristianos, no nos gusta que depender de Dios, sino que casi siempre hacemos las cosas no esperando el momento que Dios nos indica para que hagamos las cosas, sino que las hacemos por nuestra propia cuenta. Entonces viene y las cosas no suceden como nosotros queremos, y entonces note que nos vamos por nuestra propia cuenta, hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, ni siquiera dependemos de Dios, mucho menos del consejo de alguien, de nadie más, porque nos gusta ser absolutos. Nos vamos por nuestra propia cuenta, nos salen mal las cosas, y cuando las cosas nos salen mal, ¿a quién acudimos? A Dios. Si eso en el proceso lo hubiéramos hecho primero, les aseguro que Dios nos hubiera guiado y hubiéramos tenido mejores resultados. Pero resulta ser que nos vamos por nuestra propia cuenta sin depender absolutamente de Dios. Entonces esa es la razón por la cual nos cuesta a nosotros orar, porque queremos ser independientes. Tenemos ese espíritu de independencia, no de lo que se está celebrando hoy, no, sino de querer ser libre, de que nadie nos diga las cosas, de que nadie nos diga cómo tenemos que actuar. Entonces, en ese sentido, es que nosotros no nos gusta, como seres humanos, hablar de la oración. Mire, el pasaje que hemos leído hoy dice: clama a mí. Note usted, clama a mí. El clamor es además de ser una expresión en la cual va más allá de una sencilla oración, en la cual nosotros llegamos y nos arrodillamos y medio salen nuestras palabras de nuestros labios. El clamor tiene que ver con una expresión de grito. O sea, algo, pedir una petición, hacer a alguien una petición, pero no de manera así normal como normalmente hablamos, sino que es más bien dicho, una petición que se le hace a alguien con un grito de auxilio que lo hacemos gritado. Ahora, pero hay algo más con esto de clamor. El clamor, hermanos, es como llegar al punto de que le estamos pidiendo algo a alguien y a esa persona
le pedimos tanto que al final de cuentas la persona se siente hasta acosada de nuestra insistencia. Como cuando a usted, por ejemplo, le gusta algo y quiere comprarlo, y a veces por algunos centavos, algunos pesos menos, el vendedor no se baja del precio. Y usted empieza a decirle, pues sí, pero bájese $10. No, mucho. Y ya empieza aquella negociación que usted quiere aquello, pero el vendedor no cede, no se baja. Y usted empieza casi a rogarle para que baje, y casi tiene el artículo ahí en sus manos, pero está diciéndole que le haga rebaja y no se lo da. Y no se lo puede llevar porque sabe usted que no lo ha pagado y no han llegado a un acuerdo. Pues ese prácticamente es el otro aspecto del clamor. Cuando nosotros empezamos a pedirle a alguien algo, que ese alguien puede llegar al punto de sentirse, hermanos, que puede sentirse acosado de ese clamor. Y hay unos versículos en la palabra del Señor que encierran muy bien esta idea. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 145, verso 18. Salmo 45, verso 18. Mire lo que dice: cercano está Jehová a los que le invocan. Pero note esta expresión: a todos los que le invocan de a de veras. O sea, no es una simple invocación, no es una simple oración, sino que dice a todos los que le invocan de veras. O sea, que es una invocación, una oración que es al punto de rogarle y rogarle. Eso es lo que el salmista está diciendo. Vaya conmigo, por favor, a San Mateo capítulo 7, versos 7 y 8, otros versículos muy conocidos, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Note usted las palabras: pedir, buscar, llamar. O sea, son palabras de insistencia, ¿verdad? Usted va a tocarle la puerta a alguien, le toca la puerta a una persona. Usted no solo le toca una vez. De una vez, cuando tocamos la puerta, le hacemos como 3 veces, así, de una sola vez. O sea, es insistente, el llamado es insistente. Y tocamos y esperamos. Algunos tienen el gesto de esperar, pero otros no, agarran a tocar y a tocar hasta que le abren. Ahora, si usted lo han mandado a que le toque la puerta a alguien, usted cuando llega y le dice: ¿le tocaste? Sí. ¿Cuántas veces le tocaste? Si usted dice que una, lo vuelven a mandar de regreso a que vaya a seguir tocando, ¿verdad? Yo cuando vivía por aquí en la colonia La Esperanza, había veces que llegaban a buscar a los vecinos y decían: fíjese que no sabe si está fulano tal. No sé, fíjese, ya le tocó. Digo aquí porque allá donde vivo no tengo vecino, pero aquí sí tenía vecino. Y entonces le decía yo: ¿ya le tocó? Sí, ya le toqué. ¿Y qué pasó? ¿No abrió? ¿Pero está seguro que le tocó? Sí. Entonces yo le decía: tóquele con una guitarra, ¿verdad? Para ver si así le abre. Era como un dicho que tóquele con una guitarra. Y si le toca con una guitarra, espero que sí le abra. El asunto es, hermanos, que cuando hay cosas así, somos bien insistentes. Entonces esa es la idea de clamor, de que se insista
y se insista hasta que la persona responde. Nosotros, hermanos, tomando esta idea y lo que les mencionaba al inicio, que no nos gusta que alguien nos gobierne, que no nos gusta depender de alguien, la Biblia nos da a nosotros ejemplos de personas que fueron exitosas en la vida, pero todo eso que ellos hicieron, todo el éxito de su vida cristiana, dependió, iba acompañado de algo, y ese algo es la oración. Toda la gente que usted ve que ha sido exitosa en la Biblia, y hablemos de la vida secular, la gente que usted ve que tiene éxito en su vida cristiana, en su vida secular, es gente que no hay secretos. Como les decía la vez pasada, aquí no hay secretos, aquí es público. El asunto es que el éxito de una persona depende de su vida de oración, de cuánto nosotros dedicamos a estar con Dios, a darle tiempo a Dios. Mire, vaya conmigo al Salmo 63, verso 1. David, por ejemplo, estudiamos nosotros la vida de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios le dio promesas que para él iban a ser para él y para su descendencia. Es más, fue tan grande el éxito de la vida de David que de sus hombros, que de su descendencia dependió el Mesías prometido, el libertador del pueblo de Israel. Imagínese usted hasta dónde llega el éxito de la vida de este hombre, pero ¿dónde radicaba su éxito? Salmo 63, verso 1 dice: Dios mío eres tú. ¿Qué dice? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca irá árida, donde no hay aguas. O sea, ¿qué es lo que está diciendo David aquí, el salmista? Que él anhelaba constantemente estar en la presencia del Señor. Pero él no solo dice Dios mío, hasta ahí llega. No, de madrugada te buscaré. Amén. De madrugada. O sea, hermanos, yo no le estoy diciendo que se levanten a las 3 de la mañana a orar. Si pueden hacerlo, gloria a Dios, qué bueno, si usted lo puede hacer. Pero amados hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer por las mañanas es darle gracias al Señor, es buscar la presencia del Señor en nuestras vidas. No debemos de aventurarnos a empezar nuestro día sin antes buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted no debe de salir de casa para su trabajo sin antes buscar al Señor. Cuando nosotros de mañana buscamos al Señor, estamos diciéndole: este día, Señor, yo quiero que mi vida dependa completamente de ti. Todo lo que haga este día va a depender de ti. Y lo estamos buscando ahí. Ahora, el Señor Jesucristo. Miremos al Señor Jesucristo. Todo el éxito del Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, que pudiéramos decir nosotros, Él ya no necesitaba orar. Pero mire, el verso que el hermano Saúl ocupa para el programa, porque es un buen programa que tuvimos nosotros hace años, y hermano Saúl se ha quedado con ese programa ahí. Y el verso que siempre lo va a oír todos los sábados usted en la mañana es San Marcos capítulo 1, verso 35. ¿Qué dice San Marcos capítulo 1, verso 35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué dice? Y allí oraba. Entonces, ¿dónde estaba el secreto del éxito del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde radicaba? Radicaba que Él
permanecía en constante comunión con el Padre. Ahí estaba todo, en permanecer en constante comunión con el Padre. Ahora veamos los discípulos, los apóstoles. Cuando el Señor Jesucristo se fue, ellos entendieron que habían aprendido lo suficiente del Señor como para ellos, hermanos, entregar su vida a la oración. En el capítulo 6, si usted quiere ir conmigo, capítulo 6 del libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4, mire lo que dice. Ellos se sentían abrumados ya por tanto trabajo que no estaban trabajando para cualquier cosa. Estaban haciendo inmersos en trabajos ministeriales, atendiendo a las viudas, hermano, haciendo cosas para la misma iglesia. Pero ahora ellos entendieron que esas cosas que ellos estaban haciendo estaban compitiendo con lo más importante que ellos tenían que hacer, y era la oración. Amén. Hechos capítulo 6 verso 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿En qué dijeron que ellos iban a persistir? En la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ellos notaron que era tiempo que se dedicaran completamente a la oración, que el éxito de ellos iba a estar en la medida de que consagraran su vida al Señor en la oración. Ahora, hay dos aspectos que yo quiero enseñarles a ustedes hoy acerca de la oración, en base a todo lo que hemos dicho. Hay dos cosas. Número uno, la oración, orar, es algo a lo cual nosotros debemos de anhelar aprender. Amén. O sea, nosotros deberíamos de anhelar aprender a orar. Como cristianos deberíamos de aprender a anhelar a orar. Hay estudios serios que se han hecho, hermanos. Por ejemplo, usted puede buscar, porque aquí en nuestros países ese tipo de encuestas ni siquiera se hace. Pero en los Estados Unidos se hacen algunas encuestas a los evangélicos. Y se hizo una encuesta por una casa cristiana encuestadora. Hizo una encuesta acerca de qué tanto la gente cristiana evangélica está orando. Hermanos, de todos los que van el domingo, del 100% de los que van un domingo a una iglesia, únicamente el 18% de las personas dice que ora. O sea, si hubiéramos aquí 100 personas, 18 de esas personas dedican tiempo en el día para orar. O sea, la encuesta es muy interesante. Pero ya después de que ellos buscan y dicen, bueno, tantos se dedican a orar, pero de esos 18 que se dedican a orar, ya tomándolo como el 100%, a esos 18 le preguntan: ¿usted cree que ha tenido resultados la oración que usted ha hecho? Y la gente responde, de ese 18%, el 87% responde de que la oración trae resultados, que la oración tiene respuesta. Hermano, nosotros podemos decir esta mañana: el que ha orado en cualquier situación difícil de la vida, en cualquier situación por la cual usted está pasando, nosotros sabemos que Dios responde a nuestra oración. Y eso a nosotros debería de llevarnos, hermanos, a querer saber más acerca de la oración, a querer aprender. O sea, hermano, yo no soy un gran orador. Y usted puede decir, tampoco yo no soy bueno para orar. Bueno, esta mañana, con solo que nos llevemos el compromiso de aprender a orar, hermanos, de que nos interesemos en la oración. Mire, orar
es algo que nosotros deberíamos de anhelar aprender. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 1. San Lucas, capítulo 11, verso 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Cuál era la petición de este discípulo? Que el Señor le enseñara a orar. ¿Por qué? Ya había un precedente. Juan les había enseñado a sus discípulos a orar. O sea, quiere decir que esto es aprendido. Entonces, en ese contexto de ese pasaje, el Señor dice tres cosas bien interesantes que les enseña a los discípulos acerca de la oración. Hay tres elementos que nosotros podemos rescatar de esa enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos, que podemos aprender acerca de la oración. Número uno, el Señor les dice que cuando nosotros oramos, estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Porque ¿qué les enseña el Señor? ¿Cuál es la respuesta después de ese versículo? Que este discípulo va y le pregunta al Señor, ¿qué le enseña? Lo que nosotros conocemos primordialmente como el Padre Nuestro. Y si usted quiere un resumen de todo el Padre Nuestro, es someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace allá en el cielo. ¿Cómo creen que se hace la voluntad del Padre allá en el cielo? Allá nadie discute la palabra del Señor. Allá nadie discute las órdenes del Señor. Aquí nosotros sí discutimos la orden del Señor. El Señor dice: hay que ir y congregarse, pero hay que estar todos los días. Hay que leer la palabra, pero ¿para qué? O sea, siempre estamos discutiendo. En el cielo no se discute, se hace la voluntad del Padre. Amén. Entonces, lo primero que el Señor, el primer elemento que el Señor enseña aquí, es que nosotros debemos, cuando oramos, debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero ¿sabe qué? Él no solo lo enseña, Él da testimonio de que Él ha practicado estas cosas. La Escritura nos da a nosotros testimonio de cómo el Señor ha practicado estas cosas. Vaya conmigo, por favor, a San Lucas capítulo 22, verso 41 al 42. San Lucas capítulo 22, verso 41 al 42. Mire lo que dice: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, era el momento en que el Señor estaba a punto de dar su vida en la cruz, de llevar de que fuera llevado y ser crucificado. Pero ahí, en ese momento doloroso, que Lucas dice que empezó a sudar, y eran su sudor como grandes gotas de sangre que caía. Pero aún estando él en esa agonía, él le dice al Padre: yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, en la oración nosotros estamos sometiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre. En la oración, o cuando vamos a la oración, lo segundo
es que la oración nos ayuda para que nosotros podamos resolver todos aquellos problemas de relaciones que tenemos con los demás. Cuando nosotros oramos, hermanos, y usted cae de rodillas y está de rodillas y sabe que está en ese momento, cuando usted dobla sus rodillas o está de pie o no sé, pero usted va y sabe que está delante de la presencia del Padre, usted se debe dar cuenta de una cosa: que no se puede estar delante de la presencia del Padre sin que hayan asuntos que no ha podido resolver con los que están a su alrededor. Amén. O sea, por eso es que muchas oraciones no son escuchadas. Por eso es que muchas veces nosotros fracasamos en nuestras oraciones, porque queremos llegar delante del Señor y muy bonito llegar a decirle: papito chulo, te amo, Señor. Pero no es posible estar delante de la presencia del Señor diciéndole cosas bonitas cuando usted ha fracasado en sus relaciones con los que están al lado suyo. No les oí, hermanos. O sea, no se puede. No se puede. O sea, llega el momento cuando usted está cara a cara delante del Señor en la oración, pero ahí se acuerda que hay algo contra alguien, que hay algo que usted debe de perdonar, que hay algo que usted tiene que hacer. Y vaya conmigo, por favor, para que no vea que yo estoy inventando. San Mateo capítulo 6, verso 15. Es en el contexto de esta misma pregunta que le hicieron al Señor: enséñanos a orar. Lo primero que el Señor dice: debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero lo segundo: arréglate con tu hermano que tienes a la par. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Note qué bonito es salir de la presencia del Señor perdonado, como aquel siervo negligente que va y pide que le perdonen y que el Señor de aquella casa le perdone una deuda, ¿verdad? Y el Señor a quien le debía, el hacendado a quien le debía, le perdona la deuda. Y era una deuda grande. Pero encuentra a un pobre individuo que le debía $2, ¿verdad? Y le dijo: mira, me tienes que pagar esos dolaritos que me debe. Y como aquel no tenía cómo pagarlo, ¿qué pasó? Lo agarró y lo metió a la cárcel. Pero el hombre se dio cuenta, el rey se dio cuenta y dijo: yo te perdoné más a ti, y tú no fuiste capaz de perdonarle el poquito que te debía, así que a la cárcel también. Porque debemos de aprender a perdonar. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, hay que saber, hermanos, que debemos de arreglarnos con los demás. Arréglate con tu adversario en el camino antes que llegues al rey. O sea, antes que lleguemos a la presencia del Señor, hay que arreglar algunas cosas. ¿Ve por qué muchas veces el Señor no contesta nuestras oraciones? Enojados con medio mundo, pero felices con el Señor. ¿Usted cree que se puede eso, hermanos? ¿Verdad que no se puede? No se puede vivir, no te puedes vivir peleando con todos los hermanos de la iglesia y amando a Dios. Eso no se puede. En la oración eso no funciona. Digan amén, o aunque no digan amén, así es la cosa. Amén. Bueno, número 3. Otro tercer aspecto que el Señor enseñó
Y a mí me llama la atención esto, como Lucas, el evangelista, hermanos, enseña esto. Mire, estamos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. En el versículo 5, note usted lo que dice el versículo 5 del capítulo 11. O sea, ya les dijo que en la oración debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Número 2, ya les dijo de que hay que arreglarse con los demás para que nuestra oración sea escuchada. O sea, esos eran elementos como suficientes. Pero el verso 5, ¿cómo inicia? ¿Cómo inicia el verso 5? Les dijo también. O sea, esa frase, les dijo también. O sea, ya les dije dos cosas bien importantes, pero les digo también. O sea, le está diciendo, les voy a decir algo extra, les voy a dar un poquito más, pues ya les di lo suficiente, pero le voy a agregar un poquito más. Y lo siguiente que él les dice es que les presenta una parábola de un amigo, de un padre de familia, quien tiene una visita inesperada a medianoche. Y este amigo viene y quiere quedarse ahí. Y dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche? O sea, como quien dice, esto es algo que no se hace, pues, pero por la necesidad alguien lo puede llegar a hacer. Y le dice, amigo, préstame 3 panes. Y aquel que le dijo, mira, lo había visto en el camino, en algún momento en la vida, y le ha dicho, somos amigos y para lo que querás aquí estoy, y cuando tengas necesidad, buscame y vas a ver que ahí estoy contigo. Pero cuando llegó aquel pobre a pedirle 3 panes, ¿qué le dice? Desde adentro, ni siquiera salió a abrirle la puerta, desde adentro le gritó, dice, no me molestes, ya tengo cerrada la puerta y mis niños están dormidos ya y yo no puedo levantar y dártelos. Pero aquel siguió desde afuera gritando, hey, amigo, necesito 3 panes, necesito 3 panes. Y empieza a gritarle al punto de que aquel ya no sale a dárselo de su propia voluntad, sino que porque le va a despertar los niños, porque le está siendo inoportuno. Entonces sale y se los da. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Y les dijo también, o sea, hay que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Hay que arreglar cuentas con los que tenemos a nuestro lado. Pero les dijo también, cuando oren sean insistentes. Insistan, no se queden con la primera. ¿Recuerdan ustedes la parábola de la viuda y el juez injusto que llegaba cada día? Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hasta que el juez le hizo el favor, no porque la conociera ni porque quería, sino por quitársela de encima. Como este amigo quería, llegó el momento que este ya me es inoportuno, se lo voy a dar, no porque fuera mío. Aquí la enseñanza es, hermano, si esta gente por ser inoportuna ante estos respondieron, como nuestro Padre que está en los cielos no va a responder nuestra oración si a Él le gusta cuando nosotros vamos y clamamos a Él y caemos de rodillas y le decimos, Padre, aquí estoy de nuevo? Hermanos, esa es la bendición de la oración. Entonces, hermanos, ¿ven que se puede aprender a orar? Amén. Número 1, podemos aprender a orar. Número 2, y con esto termino para que ustedes se animen a la oración. La oración es algo que trae grandes resultados. La oración es algo que trae grandes resultados.
Hermanos, cuando nosotros, yo les decía al inicio de la predicación, ¿cuántos conocen Jeremías 33:3? Y cuando leímos el versículo, yo les dije, repitámoslos. Y algunos, sin estar viendo sus Biblias, ustedes lo repitieron porque se lo pueden de memoria. Lo podemos de memoria. Pero lo que quizá muy poco sabemos acerca del contexto en el cual se da este versículo, o el contexto en el cual el profeta se encontraba cuando el Señor le da esta palabra. ¿Sabe usted cuál es el contexto? Pues mire, la situación en la cual Jeremías se encontraba, hermanos, no era fácil. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo y se habían levantado otros profetas haciéndole la vida imposible al profeta de Dios. Y el profeta de Dios estaba en la cárcel, estaba preso. Y en esa condición en la cual él se encontraba, hermanos, el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú ni siquiera te lo imaginas. Amén. Ahora, como el Señor le está prometiendo cosas que ni siquiera el profeta se imaginaba en ese momento, yo le voy a decir, bajemos un poquito más del capítulo, del versículo 3. Abran por favor sus Biblias ahí, Jeremías capítulo 33. Bajemos un poquito más y veamos los versículos 10 y 11. O sea, en ese momento que el profeta está preso, que el pueblo está cautivo, que la situación es una situación desoladora, una situación triste. Ahora, en ese momento, amados hermanos, el Señor le promete algo al profeta, al pueblo, algo que ni siquiera se lo imaginaba. Yo no sé si a usted en la vida le han pasado cosas, o el Señor le ha llevado a lugares donde usted quizás nunca jamás los imaginó que estuviera. O sea, en mi niñez, yo nunca me hubiera imaginado a dónde el Señor me ha llevado. O sea, usted, le aseguro que tiene situaciones donde nunca jamás en la vida usted se ha imaginado que iba a llegar a estar en esas condiciones. El profeta estaba en una cisterna, le llegaba el lodo, estaba llena de lodo, de cieno. Hermanos, las calles de Jerusalén estaban desoladas, ni perros andaban en las calles. Ya hasta los perros callejeros se habían muerto porque no había nadie en que les tirara nada. Se había quedado la ciudad totalmente desolada. Pero el Señor le dice: clama a mí y vas a ver cosas sorprendentes. Clama a mí y vas a ver cosas que ni te imaginas que van a suceder. Vamos al verso 10, capítulo 33, verso 10 y 11. Dice: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer a los cautivos de la tierra, como ha dicho al principio. Amén.
Cosas que jamás se imaginaban. Como el profeta estando allí en esa cisterna, estando preso, como el profeta viendo la desolación que había sucedido en aquella ciudad, hoy se iba a imaginar que iban unos novios para el templo, al altar. Hoy se iba a imaginar que iba gente con alegría al templo del Señor. Si lo primero que los babilonios destruyeron fue el templo. Pero el Señor le está diciendo, se va a levantar nuevamente este templo y va a venir gente a ofrendar a ese templo y va a haber vida ceremonial nuevamente en ese templo y va a haber voz de alegría, voz de júbilo, voz de salvación nuevamente. Cosas, hermanos, que nunca podían pasar por la mente y el corazón del profeta. El Señor le está diciendo, nuevamente van a suceder. Amén. Porque la oración trae resultados. Así que, amados hermanos, ¿cuál es nuestra condición de vida actualmente? ¿En qué condición nosotros nos encontramos hoy? Pudiera ser que, al igual que el profeta, nuestra vida esté desolada y hayamos perdido la esperanza y hayamos dejado de soñar. Pero yo les digo hoy, esta mañana, la oración trae resultados. Viene la esperanza, vienen tiempos nuevos, vienen tiempos diferentes, cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y ocultas que tú jamás te imaginaste que iban a pasar. Póngase de pie esta mañana. Si usted está diciendo, ¿cómo es posible? Yo no creo que mi hijo, mi hija regrese nuevamente. Eso es imposible. Es imposible que mi hogar se vuelva a recuperar. Es imposible que mi esposo o mi esposa vuelva. Es imposible que me recupere económicamente. Es imposible que, imagínese todo aquello que pareciera en este momento imposible para usted. La promesa del Señor es: clama a mí, yo te voy a responder. Eso que en este momento parece imposible, pronto será nuevamente posible, si solamente crees en Él, si solamente confías en Él. Por eso es que decimos, nuestro Dios es hacedor de maravillas. Nuestro Dios es hacedor de milagros. Y cuando oramos a Él, sabemos que Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Inclinen su rostro esta mañana. Y mientras ustedes se inclinan su rostro, yo quiero preguntar si hay alguien esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, pero que esta mañana quiere tomar la mejor decisión de su vida: recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy es tu mañana, hoy es tu tiempo, hoy es tu momento. Ahora es el momento de Dios para tu vida. Hoy es el momento en que Dios te está tocando tu corazón. Si hubiese algo en esta mañana que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, venga. Él está con los brazos abiertos. Aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Si alguien de los que están aquí, de los que nos están viendo a través de nuestros medios de comunicación, hoy esta mañana tiene alguna necesidad, está pasando por alguna situación, allí donde el médico le dijo: esta es una enfermedad terminal, esto ya no tiene
Esto ya no tiene remedio. Eso es humanamente hablando. La última palabra la tiene Dios. A ti que te han dado un diagnóstico, a ti que estás pasando por una situación de crisis en la cual parece un túnel oscuro que no le ves por ningún momento donde pueda venir la luz al final de ese túnel. Yo quiero decirte hoy, esta mañana, clama al Señor. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Algo maravilloso está por suceder en tu vida. El Señor está por sorprenderte a tu vida hoy. Esa sanidad viene, esa liberación viene, ese problema, la solución para ese problema viene ahora. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y clama al Señor esta mañana. Atiende al llamado del Señor. Clama a mí, clama a mí, clama a mí, porque yo soy la respuesta para ese problema. Clama a mí, porque yo soy la medicina para esa enfermedad. Clama a mí, porque yo estoy para ayudarte, para apoyarte, para proveerte, para sacarte de esa situación en la cual tú no le ves salida. Solo clama, 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 clama al Señor, clama al Señor esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el nombre del Señor. Señor, aquí está un pueblo que clama a ti. Aquí hay un pueblo que ha aprendido a clamarte a ti. Aquí hay un pueblo que ha aprendido a esperar en ti. Padre glorioso, maravilloso eres, maravilloso eres. Como dice la alabanza, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón está confiado en ti y yo sé que la respuesta viene de ti ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios. Hay sanidad esta mañana, hay sanidad esta mañana, hay liberación esta mañana. Aleluya, hay restauración. En Cristo hay vida, en Cristo hay solución para las necesidades que te están agobiando, para las situaciones que te han venido agobiando. Ahora, el Señor tiene la solución, el Señor tiene la salida. El que da la salida para tu problema está aquí ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solamente cree. El Dios que da la respuesta está aquí. El Dios que responde está aquí. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza. A ti sea, Señor, la adoración. Padre, hoy venimos para suplicarte por nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Especialmente quiero pedirte, Señor, por nuestro hermano David Rosales y toda su familia, que tú llegues hoy, Señor, para fortalecer la vida de nuestro hermano David. Señor, su familia, su madrecita, sus hermanos. Declaramos, Señor, una palabra de bendición, de fortaleza para esta familia hoy. En el nombre de Jesús, llega para fortalecerles, llega para bendecirles ahora. En el nombre glorioso, en el nombre precioso, en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.